en Filipenses 4:11. Cuando lo tengan, digan un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Se pueden sentar. El tema de hoy es el contentamiento en cualquier situación. Este pasaje nos enseña algo muy importante para muchas de nuestras vidas. A veces las personas piensan que la felicidad depende de lo que tienen. Piensan que cuando tengan más dinero, más cosas o cuando todo esté bien, entonces tendrán paz. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Aquí Pablo estaba dando gracias a los filipios por la ayuda que le había enviado. Les estaba agradeciendo, pero él quería que ellos entendieran algo muy importante, que a pesar de las pruebas demos gracias a Dios por todo. A pesar que Pablo estaba en la cárcel, él había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación. Hoy la palabra de Dios nos habla que cualquiera que sea su situación, sea económico o que usted esté enfermo o esté pasando por cosas o pruebas o luchas, tenemos que estar siempre contentos. Y también nosotros los jóvenes a veces pasamos por cosas difíciles en las escuelas, amistades o problemas personales o momentos donde sentimos presión o tristeza. Cuando dice, no lo digo porque tenga escasez, Pablo está diciendo básicamente, no les agradezco porque estuviera desesperado o porque dependiera de lo que ustedes me enviaron. Pablo había aprendido a depender de Dios y ahora la palabra de Dios nos habla que aprendamos a depender de Él, que tengamos fe y confianza que Él no nos va a desamparar. Él nos ha prometido en su palabra que estaría todos los días con nosotros. A pesar de las adversidades como cristianos, Pablo fue encarcelado por predicar de Dios, pero él nunca perdió la fe y la confianza que Dios era su ayudador y su proveedor. Y ahora nuestro Dios sigue siendo el mismo, el que ayudó a Pablo, a todos esos hombres que predicaron la palabra de Dios. Hoy Dios nos ayuda a nosotros los jóvenes si tenemos problemas y si nos sentimos encarcelados espiritualmente. Hoy Él está aquí para libertarnos. Si le hemos fallado, hoy es el día que le pidamos perdón. Muchas veces creemos que no pecamos o no fallamos, pero sí lo hacemos, porque a veces se nos salen palabras que no son buenas delante de Dios. Por ejemplo, cuando estamos con amigos, ellos tal vez digan malas palabras o digan cosas que pues Dios no le agrada y nosotros estamos escuchando eso. Como dijo el hermano Héctor el miércoles, aunque nosotros no digamos una mala palabra, pero lo escuchamos, todavía hay que pedir perdón, porque nosotros escuchamos eso. Entonces, cuando estamos con amigos o todo eso, nosotros a veces decimos cosas que delante de Dios no nos agradan. Luego explica algo muy importante. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él no lo dijo que nació sabiendo esto. Él dijo, he aprendido. Esto significa que el contentamiento es algo que Dios nos enseña con el tiempo. Dios usa muchas situaciones en nuestras vidas para enseñarnos a confiar en Él. A veces Dios permite momentos difíciles, momentos de escasez y momentos de prueba, no para destruirnos o dejar de ir a la iglesia,
sino para formar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. A veces muchos venimos a la iglesia cuando necesitamos algo, y ya después que nosotros tenemos nuestra bendición, ya no queremos venir a la iglesia. Y ese es en el momento que nosotros debemos de buscar más de Él, más cuando estamos en la prueba. Y Dios no nos deja esa prueba para destruirnos, sino para que busquemos más de Él. La Biblia también dice en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto significa que cuando una persona vive para Dios y está contenta con lo que tiene, eso es más valioso que cualquier riqueza material. Luego Pablo dice, vivir humildemente. Significa saber vivir cuando se tiene poco, confiando en Dios y estando contento, aunque no haga muchas cosas. Muchas veces cuando las personas pasan por dificultades, pierden la fe y se preguntan ¿dónde está Dios? Pero Pablo había aprendido, Dios sigue siendo fiel, incluso en los momentos difíciles. La Biblia dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Dios promete que nunca nos va a abandonar, aunque pasemos por momentos de necesidad. Dios sigue cuidando de nosotros. Pero Pablo también dice algo interesante, y tener abundancia. Él se refiere que también sabía vivir cuando tenía mucho, pero aun cuando tenía abundancia, él no dejaba que las cosas materiales dominaran su vida, porque su confianza y su contentamiento siempre estaban en Dios. Cuando algunas personas reciben bendiciones, se olvidan de Dios, dejan de orar y dejan de depender del Señor. Pero Pablo había aprendido a mantener su corazón firme en Dios, tanto en la escasez como en abundancia. La Biblia dice en Proverbios 30:8-9, no me des pobreza ni riquezas, manténme de pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Esto nos enseña que lo más importante no es cuánto tenemos, sino mantener nuestro corazón cerca de Dios, porque cuando confiamos en Él podemos estar contentos tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de necesidad. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Esto significa que él había pasado por muchas situaciones en su vida. Había pasado por persecuciones, cárceles, hambre y dificultades. Pero en cada situación Dios estaba trabajando en su vida. Muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestras vidas, pero Dios está formando nuestro carácter y nuestra fe. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios puede usar incluso las dificultades para nuestro crecimiento espiritual, porque en medio de los problemas aprendemos a confiar más en Él y a tener paciencia y fortalecer nuestra fe. Y para terminar, aunque ya sé que fue poco, pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseñó que si tenía todo, lo podemos en Cristo nos fortalece. En la pobreza, Él nos fortalece. En la escasez, Él nos fortalece. En la enfermedad, Él nos fortalece. En la salud, Él nos fortalece. En la debilidad, Él nos fortalece. En el dolor, nos fortalece. En el proceso que estemos pasando como jóvenes, como adultos y como niños, Él muestra su fortaleza. Él es el que está en el centro de nuestras vidas. Y si nosotros realmente somos hijos de Dios, no tenemos por qué tener miedo, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Ya sé que fue poco, quise hablar más, pero los nervios me están atacando. Pero solo quiero animarle a los jóvenes que sigan adelante. Ya sé que no es fácil, yo lo digo por mi experiencia porque de verdad no lo es.
Pero aquí seguimos y también les quiero decir, por si los jóvenes estén pasando por tristezas, momentos de ansiedad, depresión, busquen de Dios porque Dios es la solución. Yo se los digo porque yo pasé por depresión por mucho tiempo. Yo no sabía qué hacer con mi vida, me sentía ahogada, sentía que no podía salir de eso. Pero después que encontré a Dios, Él me ayudó, quitó toda tristeza de mi corazón, todo pensamiento. Entonces yo le digo a los jóvenes que busquen de Él. Y también, amigos, aquí no hay. Se los digo porque hace unas semanas yo pasé por una pequeña prueba, por decir. Perdí a una amiga, pero esa amiga falleció por su mejor amigo, la mató. Entonces yo le estoy diciendo, amigos no hay, porque ustedes pueden buscar un amigo aquí, decirle lo que ustedes quieran, confiar en él, defenderlos, pero ya al final luego cosas pasan. Yo se los digo porque cuando yo me enteré de lo que le pasó a mi amiga, yo me puse muy triste porque era una persona muy importante para mí. Sabiendo que perdí, por decir, a una mejor amiga por algo que no se merecía, porque ella tenía una vida por delante, ella tenía mucho, y luego que esto pasara me dolió mucho, pero estoy aquí y le doy gracias a Dios porque Él me ayudó y estoy muy feliz porque pude predicar de su palabra y también estoy muy feliz porque pensé que no iba a poder hacer esto. Yo desde chiquita siempre he estado bien nerviosa. Me recuerdo que en las clases yo no podía hablar porque temblaba del miedo o se me iba el aire. Ahorita sí siento que estoy temblando, estoy sudando, pero ya sé que Dios me ayudó y yo pude ver cómo Él me está ayudando en este momento. Entonces, eso le aconsejo a los jóvenes y pues sigamos adelante. Algo diferente. El versículo que me dieron se encuentra en Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi tema que escogí fue viviendo como Dios manda. Este versículo transmite el mensaje de encontrar fortaleza y satisfacción en Cristo para afrontar cualquier circunstancia. Enfatiza la importancia de confiar en la presencia de Dios para superar los desafíos. Esto se trata de centrándose en la fortaleza espiritual para los propósitos de Dios. Vivir según la voluntad de Dios significa elegir instrucciones para la vida en lugar de seguir nuestros propios deseos o las costumbres del mundo. La Biblia enseña que Dios creó la unidad con un propósito y su palabra nos guía sobre cómo debemos vivir para experimentar verdadera paz, justicia y plenitud espiritual. Cuando una persona decide vivir conforme a la voluntad de Dios, se compromete a amar a Dios, amar al prójimo, obedecer sus mandamientos y confiar en Él en cada aspecto de su vida. Uno de los fundamentos más importantes para vivir según la voluntad de Dios es amarlo con todo el corazón. En la Biblia Jesús enseña que el mayor mandamiento es amar a Dios plenamente. Dice la Biblia, el libro de Mateo, si quieren buscarlo. Mateo 22:37, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este versículo muestra que vivir conforme a la voluntad de Dios comienza con la devoción a Él. Cuando una persona ama verdaderamente a Dios, sus acciones, pensamientos y decisiones comienzan a reflejar ese amor. Buscan honrarlo en todo lo que hacen. Otro aspecto importante de vivir según la voluntad de Dios es seguir su palabra. Las escrituras es la guía divina para la vida. Dice en el libro de Segunda de Timoteo 3:16 a 17, dice: en la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que me fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oísen. Así fui librado de la boca del león. Esto significa que las enseñanzas bíblicas ayudan a los creyentes a discernir entre el bien y el mal. Al leer y aplicar las escrituras, las personas aprenden a vivir de una manera que agrada a Dios. Vivir según las instrucciones de Dios también implica obedecer sus mandamientos. En el Antiguo Testamento Dios dio leyes para guiar a su pueblo en una vida santa. Un ejemplo conocido son los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo 20. Estos mandamientos enseñan a no robar, mentir, cometer adulterio ni adorar a otros dioses. Aunque estas leyes fueron dadas hace miles de años, aún reflejan los estándares de Dios hoy en día. Obedecer estos mandamientos ayuda a vivir una vida honesta y respetuosa, a la vez que se mantiene relaciones sólidas con los demás. Sin embargo, vivir según la voluntad de Dios no se trata solo de reglas. Jesús enfatizó que el amor al prójimo es igual de importante. Dice en el libro de Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento forma la bondad, la compasión y el perdón. Cuando las personas tratan a los demás con amor y respeto, demuestran el carácter de Dios a través de sus acciones. Vivir de esta manera fortalece las comunidades y refleja el corazón de Dios. La fe y la confianza en Dios son esenciales para vivir según sus mandamientos. La vida trae desafíos y dificultades. En estos momentos se anima a los creyentes a confiar en Dios en lugar de en su propio entendimiento. Dice en el libro de Proverbios 3:5-8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este pasaje recuerda a los creyentes, nosotros, que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Cuando las personas confían en Dios, le permiten guiar sus decisiones y su rumbo en la vida. La oración es otra parte importante de vivir como Dios dice. Esto nos permite comunicarse con Él, pedirle guía y fortalecer nuestra relación con Él.
Dice en el libro de primero de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto significa que se deba orar. Esto no significa que se deba orar cada segundo del día, sino que tener un estilo de vida en Él, que Dios esté presente constantemente en los pensamientos y decisiones de nuestras vidas. Viviendo como Dios mande también implica desarrollar un buen carácter. La Biblia describe estos caracteres en el libro de Gálatas 5:22 al 23. El apóstol Pablo escribió sobre el fruto del Espíritu, el cual consiste en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Cuando las personas desarrollan estas, se convierten en mejores representantes del amor de Dios en el mundo. Otro aspecto importante de vivir como nuestro Padre nos dice es el perdón. Cometemos errores y a veces lastimamos a otros, pero la Biblia nos enseña que el perdón es esencial. Dice en el libro de Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que Dios perdona, así que nosotros también debemos perdonar a los demás. El perdón ayuda a sanar las relaciones y promueve la paz. En conclusión, vivir según la voluntad de Dios implica con estilo de vida construido en el amor, la fe, la obediencia y la confianza en Él. Al estudiar la Biblia, orando, amando al prójimo y cultivar un carácter espiritual, podemos alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios mediante la fe y el compromiso. Podemos experimentar la paz y el propósito que provienen de vivir como Dios lo desea. Entonces, como dice en Filipenses 4:13, ese versículo nos enseña que mediante la fuerza de Cristo podemos soportar las pruebas, vencer el miedo y cumplir el propósito de Dios con confianza. En conclusión, en este versículo nos recuerda que debemos confiar en Cristo diariamente y confiar en su poder para guiarnos y fortalecernos y sostenerlo siempre. Y con esto termino con este pequeño mensaje. Yo sé que también no fue mucho, pero le doy tiempo al que posible. Aleluya. Déselo más fuerte al Señor, déselo más fuerte, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Corto pero bien explicado, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron su español de ellos? Ellos se preocupan porque tal vez decir las palabras que están aquí en la Biblia les es bastante difícil. Usted sabe que ellos puro speak English, ¿verdad? Entonces les cuesta, pero igual quiero que sepan cada uno de los jóvenes, yo se los he dicho en alguna de las reuniones, quiero que sepan que nadie se va a burlar por decir una palabra no adecuada. Nadie se va a burlar, bendito Dios. Yo les enseño a ellos ni a burlarse dentro de ellos mismos, ni mucho menos que crean que van a recibir una burla de parte de nosotros los mayores, amén, ¿verdad? Al contrario, entendemos y comprendemos que ese es su idioma, ¿verdad?
Ese es el idioma de ellos y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que apegarnos a lo que ellos hablan. Aleluya. Así es que estos jóvenes, hermanos, estos son los que son precisos y concisos. No, hermano Luis, ellos son los que son precisos y concisos, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Bendito Dios, aleluya. Hemos sacado este servicio, bendito Dios, aleluya. Quizás no llegamos ni a las 9, pero yo bien pudiera ahondar un poquito más, pero no quiero añadirle ni quitarle a lo que ellos ya nos dieron.